Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito, salseo y dramas turcos. Qué emoción tenerlos aquí conmigo otra vez. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de sus actores favoritos, y bueno, también un poquito de drama, como nos gusta. Y es que vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que aunque ya no estén juntos, siguen dando de qué hablar. El título del vídeo es bastante directo: Hande Erçel destrozada, ¿qué oculta Kerem Bürsin? Sé que es fuerte, pero tranquilos que aquí vamos a analizar todo con lupa, a ver qué hay de cierto en todo esto y sobre todo, a intentar entender qué está pasando realmente entre ellos. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido fresquito, jugoso y lleno de información sobre sus estrellas turcas favoritas. Y no olviden dejarnos sus comentarios al final del vídeo. Nos encanta leerlos y saber qué piensan ustedes de todo esto. Bueno, entremos en materia. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, ha estado en el ojo del huracán últimamente. No solo por sus nuevos proyectos profesionales, que la verdad es que no paran de llegarle, sino también por su vida personal. Desde que terminó su relación con Kerem Bürsin, hemos visto a Hande en diferentes etapas. La vimos radiante, la vimos enfocada en su trabajo, pero también, seamos sinceros, la hemos visto un poco más apagada, más reservada. Y es que aunque ella siempre ha sido muy profesional y ha mantenido una actitud positiva frente a las cámaras, es imposible no notar que algo ha cambiado. Los rumores sobre el estado emocional de Hande se han intensificado en las últimas semanas, sobre todo después de que se le viera en algunas fotografías con un rostro más serio de lo habitual. Los fans, obviamente, se preocuparon. Empezaron a especular sobre si estaría pasando por un mal momento, si la ruptura con Kerem la seguía afectando o si habría algún otro motivo detrás de esa tristeza que parecía reflejarse en sus ojos. Y aquí es donde entra en juego nuestro querido Kerem. Porque claro, cuando una relación termina, siempre hay dos versiones de la historia, y en este caso, la de Kerem ha sido un poco más, digamos, misteriosa. Después de la ruptura, Kerem ha mantenido un perfil bastante bajo en cuanto a su vida personal. Se ha enfocado en su trabajo, en sus proyectos, ha viajado mucho, pero no ha hablado abiertamente sobre lo que pasó. No ha dado detalles sobre los motivos de la separación ni sobre cómo se siente al respecto. Y esto obviamente ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Muchos se preguntan, ¿por qué tanto silencio? ¿Qué está ocultando Kerem Bürsin? Algunos medios turcos han sugerido que Kerem podría estar guardando silencio para proteger a Hande. Que quizás la ruptura no fue tan amigable como se hizo creer en un principio y que él, por caballerosidad o por respeto a la relación que tuvieron, prefiere no revelar detalles que podrían perjudicarla. Otros, en cambio, son más suspicaces y creen que Kerem podría estar ocultando algo más personal, algo que podría dañar su imagen pública. Se han llegado a mencionar posibles nuevos romances del actor, o incluso conflictos contractuales que podrían estar relacionados con el fin de la relación, pero todo queda en el terreno de la especulación. La verdad es que, como siempre, la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Pero lo que sí podemos hacer es analizar los hechos y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Recordemos cómo fue su relación. Empezó como una amistad en el set de grabación de Senkalkapm. La química entre ellos era evidente, traspasaba la pantalla. Pronto esa amistad se convirtió en algo más y los fans enloquecimos. Era como ver la historia de amor de la serie hacerse realidad. El fenómeno Anker, como se les apodó cariñosamente, se extendió por todo el mundo, convirtiéndolos en una de las parejas más populares del momento. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, viajaban, se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Parecían la pareja perfecta. Pero como sabemos, la perfección no existe y las relaciones, por muy bonitas que parezcan, siempre tienen sus altibajos. La presión mediática, la exposición constante a las críticas y los comentarios, la dificultad de mantener la privacidad en un mundo hiperconectado, todo esto sin duda influyó en su relación. Además, no debemos olvidar que ambos son profesionales muy demandados, con agendas apretadas y compromisos laborales que les obligaban a pasar mucho tiempo separados.
Los rumores de crisis empezaron a surgir meses antes de la confirmación de la ruptura. Se decía que había diferencias irreconciliables entre ellos, que sus agendas estaban demasiado ocupadas y que no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro. También se habló de celos, de infidelidades, en fin, todo lo que suele decirse cuando una relación de famosos está a punto de terminar. Algunas fuentes cercanas a la pareja apuntaban a que la falta de tiempo de calidad juntos fue un factor determinante. Otros, sin embargo, insinuaban que existían desacuerdos sobre el futuro de la relación, sobre la posibilidad de formalizarla y llevarla al siguiente nivel. Finalmente, la noticia de la separación llegó. Fue un golpe duro para los fans, que todavía tenían la esperanza de que su amor de película fuera eterno. Tanto Ande como Kerem emitieron comunicados en los que pedían respeto a su privacidad y aseguraban que, a pesar de la ruptura, seguirían manteniendo una buena relación como amigos. Pero, ¿es esto realmente posible? ¿Se puede ser amigo de un ex, especialmente cuando la relación fue tan intensa y mediática como la de Ande y Kerem? Esta pregunta es clave porque la amistad después de una relación sentimental, especialmente una que estuvo tan expuesta al público, es un territorio complejo y lleno de desafíos. Requiere madurez, aceptación y, sobre todo, la capacidad de dejar atrás el pasado y construir una nueva dinámica basada en el respeto y el cariño. Aquí es donde entra en juego la parte más humana de la historia. Porque más allá de ser actores famosos, Ande y Kerem son personas. Personas con sentimientos, con emociones, con heridas. Y es normal que después de una ruptura, necesiten tiempo para sanar, para procesar lo que pasó, para volver a encontrarse a sí mismos. Y es posible que en ese proceso, uno de los dos lo esté pasando peor que el otro. Y por lo que hemos visto, parece que Ande podría ser quien esté sufriendo más en este momento. Su lenguaje corporal, sus expresiones faciales, la elección de sus proyectos laborales, todo parece indicar que la actriz aún está lidiando con la ruptura. Volviendo al tema del silencio de Kerem, es importante recordar que cada persona afronta las rupturas de manera diferente. Algunos prefieren hablar abiertamente de lo que sienten, otros necesitan tiempo para reflexionar en privado, y otros simplemente prefieren no hablar del tema en absoluto. Y quizás Kerem sea de estos últimos. Quizás él siente que hablar de la ruptura solo añadiría más leña al fuego, que reabriría heridas que aún no han cicatrizado por completo. O quizás, como decían algunos medios, realmente esté protegiendo a Ande. No lo sabemos con certeza. También es posible que sus asesores de imagen le hayan recomendado mantener silencio para evitar alimentar más la especulación y proteger su reputación. En el mundo del espectáculo, la imagen pública lo es todo, y una declaración mal gestionada puede tener consecuencias negativas en la carrera de un actor. Lo que sí sabemos es que Ande Erçel es una mujer fuerte, talentosa y resiliente. Ha demostrado a lo largo de su carrera que es capaz de superar cualquier obstáculo y que siempre sale adelante, por difícil que sea la situación. Y estoy segura de que, aunque ahora mismo pueda estar pasando por un momento difícil, sabrá encontrar la fuerza para seguir adelante y para volver a brillar como siempre lo ha hecho. Su trayectoria profesional es un claro ejemplo de su determinación y su capacidad de reinventarse. Ha sabido elegir proyectos que le permiten mostrar su versatilidad como actriz y conectar con el público. Y en cuanto a Kerem Bürsin, solo podemos esperar que, sea cual sea el motivo de su silencio, esté actuando de la manera que considera más correcta y respetuosa. Y que algún día, decida romper su silencio y contarnos su versión de la historia. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad y no alimentar más los rumores y las especulaciones. Dejar que ambos tengan el espacio y el tiempo que necesitan para sanar y seguir adelante con sus vidas. Es crucial recordar que las celebridades, a pesar de estar constantemente bajo el escrutinio público, tienen derecho a la privacidad y a la intimidad. Criticar o juzgar sus decisiones personales sin conocer todos los detalles es injusto y puede causarles un daño emocional significativo. En lugar de alimentar el morbo y la especulación, deberíamos centrarnos en valorar su talento y su trabajo, y respetar su derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada. En resumen, hemos visto cómo Ande Erçel ha estado lidiando con las secuelas de su ruptura con Kerem Bürsin, mostrando signos de tristeza y un cambio en su actitud. Hemos explorado las posibles razones detrás del silencio de Kerem, desde la protección de Ande hasta la necesidad de proteger su propia imagen. Y hemos recordado que, más allá de ser celebridades, son personas que merecen respeto y comprensión en este momento difícil. El futuro de ambos es incierto, pero una cosa es segura:
ambos seguirán siendo figuras importantes en el mundo del espectáculo turco y sus fans seguirán apoyándolos en sus respectivos caminos. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya ayudado a entender un poco mejor lo que está pasando entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como siempre, quiero agradecerles por estar aquí conmigo y por apoyar este canal. Son los mejores. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Hande está realmente destrozada? ¿Qué creen que está ocultando Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿O que realmente podrán mantener una amistad? ¿Qué consejo les darían a Hande y Kerem para superar este momento difícil? Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque siempre tenemos contenido nuevo y emocionante para ustedes. Un beso enorme y hasta la próxima. Recuerden, lo importante es apoyar a nuestros artistas favoritos y respetar su privacidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.